Muy buenos días, queridos estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Les saluda su profesor Manuel Cucho Venegas del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 2, el tema o sesión a desarrollar se va a denominar Argumentamos sobre cuál es la base de la democracia actual. Esta sesión o experiencia de aprendizaje está dirigida a todos los estudiantes del primer año de secundaria de las secciones A, B, C y D. Chicos, espero que estén muy bien de salud, que se encuentren bien con todos sus seres queridos y hacerles recordar una vez más que hay que cuidarse porque los contagios están que se incrementan todavía y no hay que bajar la guardia. Bien chicos, vamos a empezar la sesión del día de hoy. En esta sesión vamos a desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas y las capacidades Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre los procesos históricos. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que elabores un texto argumentativo donde resaltes la importancia de los elementos de la participación democrática de las sociedades antiguas como base de la actual democracia. Bien, vamos a empezar, chicos. La semana anterior hemos tratado sobre la democracia ateniense, ¿no? Y hemos visto algunas características de la democracia en Atenas, ¿no? Y hemos explicado de que Atenas es considerado como la cuna de la democracia, ¿no? Ahora, pero, ¿qué es la democracia o cómo fue concebida la democracia en Atenas? La democracia en Atenas dice que es el nombre del sistema político democrático desarrollado en la ciudad-estado griega de Atenas, en el siglo VI a.C., a partir de las reformas de Clístenes, alrededor del 508 a.C., hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedónica en el año 322 a.C. Ahora, ¿quién fue Clístenes? Clístenes fue un político de la antigua Grecia, ¿no? Que introdujo el sistema democrático en Atenas, ¿no? Clístenes se caracterizó porque defendió que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, ¿no? Y a esa igualdad ante la ley en esa época de la antigua Grecia, sobre todo en la ciudad-estado de Atenas, se llamó isonomía. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos viendo un poquito más sobre lo que fue la democracia en Atenas y que va a servir como base para las futuras democracias de, digamos, de los estados occidentales, como es el caso peruano. Ahora, hemos dicho, ¿no? Y hemos, digamos, explicado la semana anterior, ¿no? Que esa era, digamos, la concepción que tenían, digamos, los atenienses respecto al término democracia, pero ya hemos estudiado de que la democracia en Atenas estaba, digamos, eh, caracterizado o estaba destinado principalmente a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos atenienses, ¿no? Es decir, a los hijos de padres o madres atenienses, ¿no? Es decir, a un ciudadano ateniense, ¿no? Que tenía, digamos, todos los derechos dentro de la democracia en Atenas, ¿no? Donde también aclaramos de que, como toda institución, la democracia cuando empieza no es, digamos, no es perfecta, ¿no? No es, digamos, digamos, eh, exacta, no es, digamos, una democracia buena, ¿no? Sino que era una democracia limitada, ¿no? Es decir, que, digamos, había sectores en la misma Atenas que no eran considerados ciudadanos y que, digamos, no tenían derechos dentro de la democracia en Atenas, ¿no? Como fueron las mujeres,
los metecos y los esclavos, ¿no? Y hemos dicho que los metecos eran los extranjeros, ¿no? Que de repente no iban para negocio o de repente iban de visita, etcétera. Entonces eran extranjeros que tampoco tenían la categoría de ciudadanos en Atenas, ¿no? Entonces, a esa forma de democracia le habíamos dicho que era una democracia limitada, ¿de acuerdo? Entonces, esa era una característica también de la democracia en Atenas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios de la democracia ateniense, ¿no? Los principales principios de la democracia ateniense, y uno de los más importantes, va a ser la libertad, ¿no? ¿No? Es decir, la libertad va a ser, digamos, el principio rector, digamos, de los otros principios de la democracia ateniense, ¿no? Después va a ser también la igualdad de la palabra o de la expresión, ¿no? O también la conocida igualdad ante la ley, ¿no? Donde estos principios eran, digamos, solo para los ciudadanos en Atenas, ¿no? Pero que van a servir, ¿no? Van a servir, digamos, de base, ¿no? Para las futuras democracias, ¿no? Acá podemos leer, ¿no? Donde dice, ¿no? Según Aristóteles, ¿no? El principio del gobierno democrático dice que es la libertad. El primer carácter de la libertad, dice, es la alternancia en el mando, ¿no? Y en la obediencia. Es decir, que no había una persona que, digamos, se entornillara o que sea de repente un gobernante que sea vitalicio, no sea, digamos, para siempre, ¿no? Sino que había alternancia en el gobierno, ¿no? En la democracia dice el derecho político es la igualdad, ¿no? Como yo le he dicho, es la igualdad de expresión, es la igualdad ante la ley, ¿no? Donde todos los ciudadanos eran iguales, ¿no? La multitud, dice, debe ser necesariamente soberana, ¿no? Y las decisiones de la mayoría deben ser la ley definitiva, ¿no? Por eso se escucha una palabra, ¿no? Que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Entonces, eso se hace un poquito de referencia, digamos, también a lo que pensaban y entendían, digamos, la democracia en Atenas, ¿no? La justicia absoluta, porque su parte del principio de que todos los ciudadanos deben ser iguales, ¿no? Y así en la democracia los pobres son soberanos, con exclusión de los ricos, porque son los más. Y el dictamen de la mayoría es ley, ¿no? Como yo les dije, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero en la democracia ateniense, hay que recalcar una vez más, ¿no? Solamente estaba dirigido o solamente ese derecho lo tenían los ciudadanos atenienses. Dice, este es uno de los caracteres distintivos de la libertad, la cual es para los partidarios de la democracia una condición indispensable del Estado. Entonces, esos son los principios de la democracia ateniense. Ahora, también uno de los estados que, digamos, van a, digamos, caracterizarse, ¿no? Digamos, por la libertad de expresión, la igualdad de la palabra, ¿no? Y tener como, digamos, este principio rector, digamos, de su gobierno, ¿no? De su dirección del Estado, va a ser la libertad, ¿no? Y acá tenemos, digamos, un extracto de lo que era la República Romana, ¿no? Como ya sabemos, república dice es cosa del pueblo, pero dice que pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, ¿no? Sino era una sociedad formada, dice, bajo la garantía de las leyes, ¿no? Y con objeto de utilidad común, ¿no? Impulsa, dice, a los hombres a reunirse no tanto por su debilidad, como por la necesidad imperiosa de asociación. No ha nacido el hombre para vivir aislado, solitario y errante, dice, ¿no? Ahora bien, dice, todo pueblo o toda reunión establecida bajo estos principios que acabo de explicar, toda ciudad, es decir, toda constitución de un pueblo, toda república necesita, dice, para no desaparecer, que sea gobernada con inteligencia y con autoridad, ¿no? Y eso hace mención a que, digamos, el hombre o el ciudadano romano
tenía, ¿no?, una participación importante en la organización y en la conducción de la república, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eran principios rectores, ¿no?, que guiaban, digamos, la conducción del Estado romano, ¿no?, que se denominó república, ¿no? Y eso es un extracto de una fuente de Cicerón, ¿no? Entonces, volvemos a recalcar, ¿no? Entonces, acá hemos visto tanto en la democracia ateniense los principios que van a guiar, digamos, la construcción de las democracias en las futuras o en los futuros estados occidentales, ¿no?, como es el peruano, ¿no?, y que van a servir de base, ¿no?, digamos, para las democracias que, digamos, en la actualidad la mayoría de los estados, digamos, es la institución rectora, ¿no?, del gobierno de toda república. Y hemos visto, ¿no?, ahora, digamos, último, digamos, la participación de todo el pueblo, ¿no?, para, digamos, elegir a nuestras autoridades, que es una forma también de participación democrática. Bien, muchachos, espero que se encuentren muy bien de salud y ahora voy a complementar, digamos, esta clase con el envío de una ficha de trabajo que lo vamos a explicar, digamos, en la interacción que vamos a tener durante la sesión a desarrollar. Bien, chicos, nos vemos. Como siempre, cuídate y cumple las medidas de prevención. Quédate en casa y gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima clase. Bye, chicos.